Gracias, presidente. Bien, con esta iniciativa queremos poner en evidencia que actualmente el parámetro estadístico que se utiliza para representar el tiempo de espera de los pacientes por un procedimiento diagnóstico, para una interconsulta o para una intervención quirúrgica, pues no representa realmente el tiempo completo de espera, ¿no? El tiempo que se usa y el tiempo medio de espera, que lleve el promedio de la espera acumulada de todos los pacientes incluidos en lista hasta el momento de la determinación, y que computa exclusivamente, por tanto, el tiempo que los pacientes lleven esperado, desechando el que queda por esperar. Este tiempo medio de espera, por tanto, está infravalorando y distorsionando el periodo que verdaderamente aguardan los pacientes dentro de la lista, desde que se solicita su procedimiento hasta que se materializa. Este periodo de espera real y el que verdaderamente interesa a la ciudadanía y a los profesionales que indiquen una prueba diagnóstica, una interconsulta o una cirugía. El tiempo de espera real puede determinarse fácilmente para cada paciente a partir del expediente digital, como resultado de la diferencia entre la fecha de solicitud de la prueba y el de la fecha prevista de resolución o de la misma resolución. Y pues lo que se propone es expresarlo como el promedio de los tiempos de espera reales conocidos para todos los pacientes en lista en un momento dado. Trataríase de un desarrollo técnicamente asequible y viable al alcance de los medios de los que dispone actualmente el SESPA, y que sin duda contribuiría a un avance en transparencia, en tanto que echa a andar la Comisión de Investigación de Listas de Espera. Por otra parte, a pesar de la amortiguación matemática, ¿no?, del uso de estos parámetros, el dato de número de personas en espera sigue aumentando, la tendencia no lleva nada esperanzadora, la situación está estancándose en cifras inaceptables y empeorando en algunos casos. Por lo tanto, querríamos también, y así lo planteamos con esta proposición no de ley, que el Gobierno, que la Administración sanitaria refleje también de la misma manera en el portal de Astur Salud todas aquellas medidas específicas que esté llevando a cabo en materia de planificación asistencial para tallar el creciente problema de las listas de espera. Gracias.